¿Qué tal si la temporada difícil que atravesamos, aquella en la que todo se siente opuesto, es en realidad el preludio de una manifestación más grande del poder, la gloria y la persona de Jesús y la oportunidad de nuestro mayor avance? Nunca elegiríamos entrar en un mar tenebroso con el viento en contra, pero Jesús nos está enviando allí de todos modos. La pregunta no es cuán difícil será, sino si encontraremos el tesoro escondido en medio de las olas. Su presencia caminando a nuestro lado es una revelación que jamás podríamos recibir en tierra firme. Mateo 14, 22 al 24 dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Y al venir la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. La frase los hizo entrar es una sola palabra en griego, un verbo que significa forzar, constreñir, obligar o urgir intensamente a alguien a hacer algo, y se utiliza varias veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Lucas 14, 23 leemos: Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Aquí se nos está indicando una presión fuerte que supera la resistencia y una persuasión moral urgente. Eso nos indica que los discípulos no se metieron en la tormenta por un error de navegación o por una actitud de desobediencia. Ellos terminaron allí por un acto deliberado del Maestro. A menudo creemos que estar en el centro de la voluntad de Dios es sinónimo de navegar en aguas tranquilas. Sin embargo, el texto nos enseña que el viento contrario puede ser el cumplimiento específico de la voluntad de Dios para nuestra vida. A veces Jesús nos enviará a lugares y situaciones que resultarán en una confrontación o en una tormenta. No fue el diablo quien los envió. Juan 10 enseña que Él viene para robar, matar y destruir, pero Satanás no tiene el control de nuestras circunstancias. Fue Jesús quien los envió expresamente, y es Jesús quien todavía nos envía a nosotros. La palabra griega para describir el viento contrario es literalmente opuesto o enfrentado, e indica que soplaba directamente en contra de la dirección a la que los discípulos intentaban navegar. Aun cuando les había dado la orden expresa Jesús de avanzar, ellos llegaron a sentir como si todo estuviera trabajando en su contra. Todo lo que antes solía funcionar ahora no funcionaba. Jesús les había dado instrucciones claras, pero todo a su alrededor se estaba oponiendo y tratando de detenerlos. ¿Por qué Jesús envió a los 12 a ese mar tenebroso? ¿Por qué Jesús todavía nos hace atravesar por mares tormentosos? Porque la comodidad es el enemigo de las revelaciones mayores y más profundas de Dios. En la orilla, ellos habían repartido los panes y los peces que Jesús había bendecido previamente, y estos fueron suficientes para saciar a una inmensa multitud. Eso fue glorioso, pero en medio de la tormenta, ellos se encontraron con el yo soy, aquel que camina sobre todo aquello que trata de hundirnos. En esa etapa difícil, donde cada golpe de remo parecía inútil y la oposición era total, geográficamente ellos estaban en el centro del lago, pero espiritualmente estaban en un crisol diseñado por Dios mismo para refinar su fe. La fe que no es probada no puede ser una fe madura. Tal como el apóstol Pedro lo llegó a entender y lo explica en su primera epístola, capítulo 1, versículos 6 y 7, así como el oro se somete a altas temperaturas para que las impurezas salgan a la superficie y sean eliminadas, el discípulo de Jesucristo también debe pasar por la prueba. El viento contrario no estaba allí para frustrar su avance, sino para despojarlo de la confianza en sus propias fuerzas. En los Salmos 60, 11 y 12 y 108, 12 y 13, David hace una declaración poderosa mientras ora, en medio de una de las batallas que le tocó enfrentar.
Él dice, vana es la ayuda del hombre, pero en Dios haremos proezas. Él hollará a nuestros enemigos. El término vana del hebreo chav implica algo vacío, falaz, o que carece de sustancia real para salvar. Cuando intentamos resolver nuestros conflictos existenciales o pelear nuestras batallas espirituales confiando en nuestras propias fuerzas, estamos apoyándonos en el brazo de carne y construyendo sobre la arena como el necio. La Biblia es clara al afirmar en Jeremías 17:9 que el corazón humano es engañoso más que todas las cosas y perverso, literalmente enfermo sin remedio. La frase siguiente de David, en Dios haremos proezas, es una declaración de unión con nuestro poderoso Salvador. Las proezas de David, las proezas de sus valientes y de tantos otros héroes en la Biblia no fueron logros para la gloria personal de ninguno de ellos, sino victorias que mostraron a la posteridad el carácter, el poder de Dios usando vasijas de barro. Nuestra sola responsabilidad es la obediencia. La responsabilidad de Él es la victoria. Pablo hace una gran pregunta en Romanos 8:31. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Note que Él no está diciendo que no se levantará nada ni nadie contra nosotros, sino que frente a la grandeza del poder y de la gracia de Dios, cualquier viento de oposición, cualquier clase de oposición es insustancial e irrelevante. El término griego que se traduce por nosotros, uper emon, significa que Dios a nuestro favor está actuando, en nuestro lugar está actuando. El creador del viento y el mar, Él es nuestro defensor. La oposición nunca será un peligro, sino un siervo que nos llevará más cerca de Él. El texto dice que Jesús fue hacia ellos, hacia la cuarta vigilia de la noche, entre las 4 y las 6 de la mañana. En el momento más oscuro, en el momento más difícil, en el momento en que habían perdido toda esperanza, el viento que los estaba deteniendo, las olas que se levantaban a su alrededor, Jesús caminó sobre ellas porque en realidad le obedecían a Él. La tormenta no podía hundirlos, solo tenía permiso para revelarles quién es el que camina sobre las aguas. Nuestra pregunta nunca debería ser ¿cuándo cesarán los vientos en nuestra vida? ¿Cuándo se calmarán las aguas en nuestra vida? Sino, ¿soy capaz de ver al Señor en medio del dolor, en medio de la imposibilidad, en medio de la crisis, en medio de lo que me asusta? Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados por su fe a un horno calentado 7 veces más. Y el rey Nabucodonosor miró y en su furor él había hecho arrojar a 3 varones atados, pero en su lugar encontró en el horno a 4 varones sueltos, porque junto a ellos caminaba el Hijo de Dios. Daniel fue arrojado al foso de los leones. Esos leones que representan el hambre del enemigo por devorar nuestra reputación y nuestra vida y nuestro porvenir. Esas fieras estaban en su contra, ciertamente, pero Dios nos dice, no necesitas saber que todo está en tu contra, que todo lo que te rodea está en tu contra. Eso no es lo que cuenta. Lo que necesitas saber es que yo estoy a tu favor. Yo no sé si Daniel llegó a ver al ángel del Señor físicamente. La Biblia no detalla ninguna visión como las que vemos en el resto del libro de Daniel. Pero dice que cuando el rey Darío se aproximó al foso, Daniel le respondió inequívocamente, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Hay cuadros, películas y videos que se han hecho representando tormentas. Pero hay una gran diferencia entre ver una tormenta y enfrentar una tormenta. Aún así, hay bendiciones en ese escenario que se levanta contra nosotros. El viento está soplando, el mar se está levantando, pero Dios sigue a nuestro favor y todas las cosas trabajan juntamente para nuestro bien. Si Dios sacara del libro de nuestra vida los tragos amargos, las noches oscuras, los días deprimentes, los momentos en los que dijimos no puedo más, si Dios hiciera eso,
no conoceríamos al gran yo soy, aquel a quien el viento y el mar le obedecen, como lo conoció Pedro mientras caminaba con la mirada fija en él. No porque el mar se hubiera calmado, sino porque la voz de Cristo diciéndole ven era más sólida que el líquido que se movía bajo sus pies, que se agitaba bajo sus pies. Nuestra capacidad para ser más que vencedores no depende de nuestra fuerza de voluntad ni de nuestro empeño, sino de la simple determinación de mantener la mirada fija en el autor y consumador de la fe. Pablo declara en 1 Tesalonicenses 5:18: Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Pablo no escribe estas palabras desde la comodidad o las aguas tranquilas. Las escribe un hombre que conoció el naufragio, los azotes y la cárcel. La clave de este versículo es la preposición en. El apóstol no nos pide dar gracias por la dificultad, la enfermedad y el dolor como si fuera bueno, pero nos invita a dar gracias en medio de esas circunstancias. La gratitud a Dios no es un sentimiento que depende de que las cosas salgan bien. Es una disciplina espiritual que reconoce la soberanía de Dios cuando todo parece salir mal. Dar gracias cuando todo va bien es satisfactorio, pero dar gracias cuando tenemos el corazón roto es un sacrificio aceptable a Dios. Aun cuando la tormenta arrecia y el pronóstico es incierto, la gratitud actúa como un ancla. No estamos agradecidos porque la tormenta no sea difícil de atravesar, sino porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nuestras circunstancias son temporales, pero su bondad es infinita y eterna. El mismo Jesús que se apareció a sus discípulos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis, es el mismo que sostuvo la mano de Moisés frente al mar rojo y le dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es el mismo que susurró al corazón de Josué frente al río Jordán desbordado y los inexpugnables muros de Jericó. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es el mismo que instó a David a declarar en el Salmo 23: cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es el mismo que le aseguró a Pablo en medio de su debilidad: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es el mismo que hoy nos dice a nosotros: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso te invito a que allí donde estás, aún con un nudo en la garganta o un corazón oprimido, eleves una oración de gratitud. No porque tus problemas sean fáciles de soportar, sino porque el Dios que te sostiene de tu mano derecha te dice: no temas, yo te ayudo. La gratitud a Dios en la tormenta no cambia necesariamente el clima a nuestro alrededor, pero definitivamente cambia el clima dentro de nuestro corazón, dándonos la habilidad sobrenatural para caminar sobre las aguas furiosas y para sentir su abrazo, aun cuando nuestras fuerzas flaquean. Si este video te ha sido de bendición, no olvides suscribirte y compartir con otros que crees que lo necesitan. Nos vemos en el próximo video.